Bueno, buenos días a todos y a todas. Como es conocido, y no creo que genere ninguna sorpresa, hoy me he reincorporado a mis funciones de presidente del Principado de Asturias. De otras razones digo que no puede ser sorpresa porque sale publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias cuando no ejerzo como presidente. Me he reincorporado a mis funciones, he presidido la reunión ordinaria semanal que tenemos los viernes y además doy la rueda de prensa porque, como saben, mientras dure la ausencia por permiso de paternidad del consejero de Hacienda y portavoz, ejerzo yo las funciones de portavoz del Gobierno de Asturias. Quiero darles, en primer lugar, cuenta de los principales datos que hemos analizado en el Consejo de Gobierno, que creo que son importantes para el conjunto de la ciudadanía asturiana. En primer lugar, resaltar la buena evolución de la economía asturiana y de los datos de creación de empleo. El mes de julio se ha cerrado con casi 390.500 personas afiliadas a la Seguridad Social. Eso representa, respecto a hace 5 años, es decir, cuando yo tomo posesión como presidente del Principado, que hay 18.000 personas trabajando más. Hemos creado, por tanto, empleo en todos estos años. Y es un dato que, sin conformarnos, porque siempre queremos seguir reduciendo el desempleo y que haya más personas trabajando, repito, casi 390.500 personas trabajando en Asturias. En segundo lugar, quiero darles cuenta del nombramiento de Nuria Castaño Llaneza como nueva subdirectora general de Estrategia de Modelo de Región y Atracción de Inversiones, para nosotros un puntal clave en la Consejería de Ciencia, en todo lo que tiene que ver con lo que es la atracción de inversiones, esa caza a favor de las inversiones futuras en Asturias y de la creación de empleo. Hasta ahora, Nuria Castaño, para que lo sitúen, a pesar de su juventud, tiene 30 años, era la responsable de la Oficina de Captación de Inversiones de las Cámaras de Comercio de Asturias y tiene, por tanto, una experiencia probada, además de una formación que yo quiero resaltar y que tendrán acceso a ella. En tercer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado en un tiempo récord, después de que el martes el Ayuntamiento de Oviedo validara el acuerdo y el convenio de La Vega, hoy ha aprobado la versión definitiva de este convenio, con lo cual yo creo que se salda una deuda histórica con el conjunto de la ciudadanía de Oviedo y también con Asturias, porque es importante la recuperación de este patrimonio para ponerlo a disposición de la creación de empleo, de la actividad y sobre todo del futuro. Y quiero resaltar ese dato, ¿no? El martes se aprobó en el Ayuntamiento y hoy viernes, con esas modificaciones, ya lo hemos conseguido aprobar. Y por último, un dato no menor, junto a otros que se facilitarán, pero importantísimo dentro de la política de bienestar que tiene el Gobierno de Asturias y que yo resalto siempre, es la puesta en marcha de las primeras escuelines de la red autonómica, con la contratación de 120 personas para trabajar en ellas, y asegurar además que todas las escuelas, tanto las que ya están en la red autonómica como las que luego se incorporarán, todas serán gratis a partir del mes de septiembre. Esto es política útil que afecta y que influye en la vida de los ciudadanos. Evidentemente, estos temas que son de interés para la ciudadanía asturiana, yo sé que ustedes están esperando otra posición y no lo voy a ocultar. También el Gobierno de Asturias ha debatido sobre ella y voy a fijar la posición pública, que por otro lado me sorprende que sorprenda porque es histórica. Es la posición que siempre hemos tenido. Y me refiero, como sin duda saben, al preacuerdo alcanzado por el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña. Decía lo primero de todo que Asturias tiene definida su posición histórica en materia de financiación. Y yo me debo a Asturias y me debo a esos acuerdos. Voy a enumerárselos, solo en mi mandato como presidente. En primer lugar, el acuerdo parlamentario de todos los grupos, menos Vox, que dijo que la extrema derecha dijo que esto de la financiación autonómica de Asturias no iba con ellos, no quisieron firmar, que por cierto luego fue aprobado en este sentido como orientación política por parte de la Junta General del Principado. Es un acuerdo del año 2020, repito, firmado por todos los partidos, yo evidentemente para firmar ese documento con la autorización de la ejecutiva de mi partido y con la autorización del Gobierno de Asturias, 2020. En el año 2021, Declaración de Santiago, un documento cuya firma también gozaba de la autorización de la Federación Socialista Asturiana y del Gobierno de Asturias. Declaración de Santiago que está firmada por 8 comunidades autónomas y que en este sentido hay que recordar en aquel momento la mayoría amplia éramos presidentes y presidentas socialistas. En tercer lugar, un documento que lógicamente a mí como militante socialista me importa, que son las resoluciones del 33 Congreso de la Federación Socialista Asturiana, en su página 211, que les invito a que lean. Y en cuarto lugar, las resoluciones del Congreso son de marzo del 22. Y en cuarto lugar, los programas electorales tanto de la Federación Socialista Asturiana como de Convocatoria por Asturias, Izquierda Unida, y el pacto de gobierno que firmamos. Repito por enumerar
donde viene definida la posición de Asturias en materia de financiación. Acuerdo parlamentario que firmamos todos menos Vox y que se votó, del 2020, Declaración de Santiago 2021, resoluciones del 33 Congreso de la Federación Socialista Asturiana de 2022, programas electorales y programa de pacto de gobierno 2023. ¿Qué defiende Asturias en materia de financiación? Lo venimos diciendo desde entonces y yo hoy lo reitero nuevamente, por eso digo que me sorprende que sorprenda. Defendemos una reforma en profundidad del sistema de financiación de régimen común. El sistema está obsoleto. El sistema ya no da más de sí. Creemos que está caduco, de hecho ya ha caducado hace muchos años. Es un sistema que hay que afrontar y que hay que afrontar con una visión, y eso lo tenemos claro el Gobierno de Asturias, con una visión de un Estado, de la construcción de un verdadero Estado federal, porque es algo que consideramos que es el futuro de este país. Y que se fundamenta en principios irrenunciables de la Constitución española, como es la igualdad de todas las personas vivan donde vivan en este país y la solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas. Lógicamente. También la suficiencia financiera, que es un principio clave para sostener el estado de bienestar, que antes les hacía referencia a algunos avances que estamos haciendo en Asturias y se sostienen gracias a eso, y por supuesto la multilateralidad, o lo que es lo mismo, para que la gente lo entienda, que el acuerdo de financiación al que se llegue tiene que ser votado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fruto de un acuerdo global de todos los allí presentes. Quiero dejar clara también una cosa, porque he leído teorías de todo tipo. Ninguna comunidad autónoma está sobrefinanciada, ninguna. Es más, Asturias siempre ha considerado que todas las comunidades autónomas estamos infrafinanciadas, que necesitamos más recursos todas para prestar servicios homogéneos de calidad en todas partes. ¿Y nosotros qué defendemos en materia de financiación autonómica? Porque es conocido, pues que hay que tener factores, no solo población pura y dura, y esto nos distingue de otras comunidades que quieren ir a un modelo que sea de población pura y dura. Asturias defiende que se tienen que ponderar factores como el envejecimiento, como la orografía, como la dispersión o el despoblamiento, por poner algunos ejemplos. Es fácil de explicar. No cuesta lo mismo prestar asistencia sanitaria a una población dispersa, como es asturiana, que a una población concentrada, o no cuesta lo mismo prestar asistencia sanitaria a una población joven que a una población envejecida. Por todo ello, en virtud de los documentos a los que antes hice referencia y en virtud de estos principios que definen nuestra reforma y nuestra propuesta de reforma en materia de financiación, quedan claras dos conclusiones que responden a nuestra posición política histórica. Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común, si consideramos que lo que hay que hacer es reformarlo, reincorporarlo y rehacerlo pensando en esa construcción de Estado federal. Estamos en contra de la salida, repito, de cualquier comunidad autónoma del régimen común y estamos en contra, y aquí yo reconozco que hay un debate entre todas las comunidades autónomas, de un principio del que se habla últimamente, que es el de la ordinalidad. La ordinalidad lo que viene a decir es que lo que reciban las comunidades autónomas tenga que ser en la misma posición en la que aportan al sistema de financiación. Históricamente, todos estos documentos a los que me refiero, todos ellos lo tienen claro, estamos en contra del principio de ordinalidad. Es nuestra postura, la postura de Asturias. Por eso, hoy, que además ya saben que yo soy muy de celebrar este tipo de aniversarios, hoy se cumple el primer año desde que el Consejo de Gobierno que presido de este Gobierno de Unidad Progresista y Reformista se reunía por primera vez. Nos reunimos el 2 de agosto de 2023, recordarán, en Cangas Onís, primera capital del Reino de Asturias, pero hace pocos días, es verdad, se conmemoraba mi aniversario de mi nueva toma de posesión como presidente del Principado, en la que dije algo que hoy reitero ante las dudas que he leído y que me ofenden, ¿no? Empeñé mi palabra con Asturias y en la defensa de Asturias. Por eso quiero dejar claro que en todo el proceso que se abre ahora, que tiene que ser un proceso multilateral, de mucho diálogo, en el que evidentemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entendemos habrá que intervenir y debatir sobre este aspecto, quiero dejar clara la posición de Asturias, porque es la misma de siempre, la que teníamos hace 5 años, la que tenemos hoy y la que tendremos mañana, que es que no apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. Que defender a Asturias es mi compromiso y lo quiero reiterar como asturiano, como socialista, como presidente del Principado, que soy y que pretendo seguir siendo a partir del 2027. Y ahora sí, quedo a expensas de sus preguntas. Yo quería preguntarle, se está pidiendo la reunión del Consejo Federal. No sé si usted de alguna manera piensa que le pueden llegar a convencer
de las bondades de ese pacto y, por otra parte, ¿en qué cree que puede acabar todo esto? No sé si alguna crisis dentro del Partido Socialista o incluso la convocatoria de elecciones. No, en modo alguno creo que esto vaya a acabar en ninguna crisis. Vamos a ver, el debate en materia de financiación es un debate que tiene una base profundamente territorial y no lo ocultamos y no lo puede ocultar nadie. Es decir, no defiende el mismo modelo de financiación Asturias, Galicia, yo qué sé, Castilla, León o Cantabria, que defienden Andalucía, Madrid o Baleares y Murcia, pero por una sencilla razón, porque tenemos planteamientos en materia de financiación diferentes y en el seno de nuestro partido este debate ha existido también siempre. Es decir, no hay una posición unívoca de todo el partido en torno al modelo de financiación, porque, por ejemplo, hay comunidades autónomas que piden que prime más el número de habitantes y hay comunidades autónomas que pedimos que lo que primen son factores como los que yo antes decía, así que crisis ninguna, vamos, eso no creo que tenga nada que ver. Lo que esto tiene que abordarse es en el seno, lógicamente, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se abordará la propuesta que lleve el Gobierno y nosotros defenderemos los intereses de Asturias. No sé si han negociado ya ese pacto en Cataluña. ¿Quién? Con Esquerra, ¿Quién? el Gobierno. Yo, me remito, evidentemente es un acuerdo del PSC-Esquerra. Sí. Luego esto tendrá que ir, lógicamente, insisto, al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero que puede influir a todos, no sé si hubieran pedido que se les hubiera consultado antes. Bueno, vamos a ver, yo creo que en este sentido va a haber tiempo para el debate, sin duda, pero sin duda. Tanto en el partido, porque no tengo ninguna duda de que la Ejecutiva Federal buscará el cauce de debate interno, pero también, insisto, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que para mí es el órgano clave en el que nosotros vamos a defender, como por otro lado hemos hecho siempre, la posición de Asturias. Sí, yo reitero parte de la pregunta de la compañera. Me gustaría saber si usted, como secretario general de la Federación Socialista Asturiana, va a pedir, como ha hecho, por ejemplo, el líder de los socialistas en Extremadura, la convocatoria de ese Consejo de Política Federal del Partido Socialista. Y la segunda pregunta es si nos puede contar cómo usted se enteró del acuerdo, de este preacuerdo al que se iba a llegar en Cataluña para investir a Salvador Illa y de qué manera iba a perjudicar los intereses de Asturias. Gracias. Bueno, sobre el primer punto yo no he pedido nada, entre otras razones porque el Consejo de Política Territorial es un órgano meramente deliberativo, no adopta decisiones y además difícilmente puede adoptar una decisión. Imagínense cuando, por ejemplo, Asturias tiene una posición en materia de ordinalidad a la que antes me hacía referencia que seguramente sea contraria a otras comunidades que tengan otras. Insisto que este es un debate profundamente territorial también. Entonces, yo no tengo ninguna duda que la Comisión Ejecutiva Federal convocará, cuando sea el momento, el debate. Pero para mí el debate interesante, el más importante, y lo digo de corazón, porque creo que es así, es el del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ahí Asturias, insisto, defenderá la posición histórica que hemos mantenido. Por cierto, quiero matizar una cosa que escuché estos días, el silencio del presidente, y lo hilo con la pregunta que usted dice, ¿no? Todo el mundo sabe que yo estaba de descanso. Entre otras razones porque no soy ningún superhéroe, necesito descansar. Y lo necesitaba por puro agotamiento mental después de un año muy intenso. Y es verdad, pues yo me enteré cuando volví a tener cobertura en el móvil, porque además estaba en una zona sin cobertura, y como se enteró todo el mundo, por lo que salió en los medios de comunicación, no engañó a nadie. Pero oiga, que el Principado de Asturias no soy yo. El Principado de Asturias, en mi ausencia, sigue funcionando, hay un Consejo de Gobierno, y quiero recordar algo. El martes se conoció el documento. El miércoles habló la vicepresidenta y entonces presidenta en funciones del Principado de Asturias. Y ayer jueves habló el consejero de Hacienda. Por tanto, a todos estos que dicen de que yo guardaba silencio, no, es que yo no estaba, literalmente. Y he estado en comunicación constante, y lo quiero dejar claro, evidentemente tanto con la vicepresidenta como con el consejero de Hacienda y como con otros consejeros que también han opinado sobre este tema, como no puede ser de otra manera. Pero sabiendo además que mi posición, y yo nunca me oculto, y lo saben ustedes, iba a ser, después del Consejo de Gobierno, que todo el mundo sabía que venía a presidir porque reasumía mis funciones, ¿no? Entonces, bueno, yo le dejo esa posición porque creo que es clara también. Yo le quería hacer dos preguntas. La primera, no sé si le ha llamado el candidato Illa. ¿Ha hablado con usted? Sí, se me ha llamado. ¿Y cuál ha sido la propuesta a lo que le ha explicado él? No, simplemente ha sido una conversación, pues, oye, Salvador y yo nos conocemos desde hace mucho, la pandemia, pues, sin duda nos unió en momentos muy duros. Yo tengo una magnífica relación personal con él, lógicamente tiene su posición, que es la que defiende el acuerdo del PSC, y yo tengo la mía, que es, y así se la ha trasladado, la posición de Asturias en materia de financiación.
No, pero ha sido una conversación agradable. Dicho sea de paso, yo soy de los que quiero que Salvador sea presidente, que no haya ninguna duda, porque creo que le va a sentar bien a este país, a la construcción de este país y para superar definitivamente el procés. Así que sí, sí me llamó. ¿Ha hablado con María Jesús Montero, la ministra, y con el señor Cerdán del Partido Socialista sobre ese asunto? Yo he hablado con más gente, evidentemente, tanto del Gobierno como del partido. No voy ahora a hacer aquí una lista con los que he hablado, pero lógicamente todo se ha hablado y a todos se ha transmitido la misma posición, que es que la posición de Asturias está definida, repito, en el acuerdo parlamentario votado en la Junta General, al que yo pues estoy vinculado y que tengo que defender como presidente y signador, además he firmado el mismo, la Declaración de Santiago, las resoluciones del 33 Congreso de la FSA y, repito, los programas electorales de los dos proyectos políticos y el programa de gobierno que firmamos. Buenos días, presidente. Quería preguntarle si el asunto llega finalmente al Congreso de los Diputados, si les van a pedir a los dos diputados del Partido Socialista por Asturias que voten en contra del acuerdo. Y ayer comentaba el consejero de Hacienda que el Gobierno de Asturias tomaría todas las acciones necesarias para que no hubiese un cambio en este sentido en el modelo de financiación autonómica. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Están dispuestos a llegar a los tribunales, como anuncian otros varones del Partido Socialista? Para empezar, para llegar a los tribunales tiene que haber un acuerdo. Es decir, vamos a ver, yo le hablo como licenciado en Derecho sobre algo que no es una norma jurídica, un acuerdo administrativo, un acto administrativo. No se puede impugnar la firma de un preacuerdo a los tribunales. Eso no tiene ningún recorrido. Vamos, sería archivado inmediatamente. Otra cosa es que, lógicamente, si del acuerdo de financiación lo estudiamos y consideramos que invade competencias del Principado de Asturias y tenemos razones legales para ello, por supuesto que lo demos, pero es que lo hemos hecho. Yo quiero recordar que nosotros interpusimos una denuncia por algo que había hecho el PP, ahora que se rasga las vestiduras en materia de financiación autonómica, y que quiero recordar, cuando nos privó el Gobierno de España de casi 80 millones de IVA. Y fuimos, evidentemente, interpusimos el recurso a los tribunales. Al final no hizo necesidad porque llevamos un acuerdo con el Gobierno de España y ya con la etapa del PSOE y conseguimos esos 80 y pico millones de euros de IVA. O hemos recurrido, por ejemplo, el tema de la inclusión del lobo en el ESPRE. Es decir, pero usted me habla y trae un recurso sobre qué, si no hay nada. Es decir, de momento lo único que hay es un preacuerdo. Bueno, vamos a ver, es que claro, esto tiene todo un recorrido. Y cuando usted dice todas las acciones, mire, todas las acciones es que es clara. En el momento que esto se lleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el momento que se aborde con nosotros tenemos clara nuestra posición porque viene definida y la vamos a defender. Y evidentemente si lo que allí se propone o se llega definitivamente a votar no es favorable a los intereses de Asturias, pero que nadie tenga dudas que este Gobierno va a votar en consonancia con los intereses de Asturias. Sobre los diputados, mire, yo no voy a engañar a nadie. Yo no voy a vender aquí ninguna moto ni ninguna milonga. Los diputados nacionales del PP y del PSOE obedecen exclusivamente, según nuestros estatutos, exclusivamente a las disposiciones de las comisiones ejecutivas nacional en el caso del PP y Comisión Ejecutiva Federal en caso del PSOE. Quiero dejarlo claro, porque yo lo que menos tolero en la vida es andar con mentiras. Es decir, oiga, dependen, que es mentira. Mire, hace poco, le voy a poner otro dato. Hace poco el Partido Popular bloqueó la senda de déficit en España, entre ellos los diputados del PP. Privaron a Asturias de 156 millones de euros. Y nosotros, como Gobierno de Asturias, no criticamos a la comisión, a la ejecutiva del PP de Asturias, por decir, es que sus diputados no han obedecido sus consignas, han ido... No, sabemos que quien ha tomado la decisión no es Asturias, no es la dirección política del PP de Asturias, es la dirección política del PP de España. No sé si me estoy explicando. ¿Quién obedece, por así decir, las decisiones o las posiciones políticas de las respectivas comisiones ejecutivas? En este caso, la Comisión Ejecutiva Autonómica que yo encabezo de la Federación Socialista Asturiana, exclusivamente los diputados autonómicos. Y ahí le puedo garantizar con total seguridad de que la posición de nuestros diputados autonómicos siempre va a ir acorde a nuestras resoluciones congresuales y a los acuerdos que tenemos firmados. Pero yo no le voy a vender motos. Nosotros vamos a defender los intereses de Asturias, pero esto no se trata, como he leído por ahí, leía unas declaraciones, ¿no? Pide contundencia o agresividad. Oiga, yo no me voy a poner aquí a dar puñetazos encima del atril. Yo no negocio así. La gente que me conoce sabe que yo no soy así. Yo negocio con razones, yo negocio con argumentos. Y creo que de las negociaciones con razones y argumentos, y a la vista están estos 5 años, hemos conseguido cosas muy importantes para Asturias.
Así que permítame que sea claro, yo no voy a ser un demagogo. Otros quieren ser unos demagogos, que lo sean. Pero ojo, porque la demagogia dura muy poco. Se les vuelve en contra enseguida. Pues claro, cuando acaba de votar, estos 3 diputados que tiene el PP, acaban de votar en contra de 156 millones para Asturias, por la misma regla de 3 habría que decirlos, oiga, pero entonces, ¿qué están diciendo? ¿No? Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle, a raíz de todo el jaleo que ha originado este posible pacto, si cree que, al igual que se va a consultar esta tarde a las bases de Esquerra Republicana, el Partido Socialista en su propio seno debería haber hecho algún tipo de consulta, no tanto a la militancia, sino incluso a las federaciones en general. Y segunda pregunta, si cree que si se hubiese explicado mejor en qué consiste el pacto, que entiendo que se está preservando un poco la consulta de esta tarde, se habría generado menos jaleo. Gracias. A ver, es difícil que haya una posición unívoca de las comunidades autónomas o de las federaciones socialistas en materia de financiación. Es que es muy difícil, por lo que le decía antes, porque no todas pensamos lo mismo. Mire, hace poco yo decía en esta misma sala, recordarán, el problema ahora en materia de financiación lo tiene el PP. Cuando el PP dice, plantea un modelo de financiación, y el PP es incapaz, teniendo abrumadora mayoría en número de presidentes autonómicos, de presentar una propuesta, ¿por qué es? Porque están enfrentados, porque no piensa lo mismo la presidenta de Madrid, el presidente de Andalucía, la presidenta de Murcia, el presidente de Valencia o el presidente de Baleares, que piensa el presidente de Castilla y León, el de Galicia, la de Cantabria, el de La Rioja o el de Aragón, por ponerles un ejemplo, para que lo entiendan. Es que esto es un debate muy complejo, que va más allá de eso, porque va de la defensa también del propio modelo de cómo creemos que hay que ponderar aspectos, como antes se decía, envejecimiento. Claro, es que no tenemos el mismo nivel de envejecimiento el noroeste peninsular que el este, es que es completamente distinto. Entonces, eso sinceramente creo que es complejo, ¿no? Una consulta de militancia sobre esto yo no la veo, no la entiendo tampoco. Creo que lo que hay que hacer, y por eso yo lo derivo hacia ahí, con la posición que se plantee por parte del Gobierno, que tiene que precisar muchas cosas, porque claro, he leído también, yo ayer se lo preguntaba abiertamente al consejero de Hacienda, oye, pero nosotros podemos cuantificar cuánto dinero perdemos. No podemos cuantificar. ¿Y por qué no lo podemos cuantificar? Porque en el documento no viene establecido cuánto sería de lo que se quedaría el Estado, de lo que recaude la autonomía, y cuánto sería lo que se aporta al Fondo de Solidaridad. Y quien diga que sabe lo que perdería Asturias, está mintiendo. ¿Perderíamos? Pues creemos que sí, con ese planteamiento según a primera. ¿Cuánto? No lo sabemos. Entonces, hombre, yo aquí pido un poco de rigor, y lo que está claro, vuelvo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando este tema baje al detalle, pues hombre, yo confío de que esto se aborde un debate con todas las comunidades autónomas, se nos plantee de qué estamos hablando, la precisión de estos términos, y nosotros ahí podremos opinar ya con datos numéricos. Insisto en la defensa de los intereses de Asturias, porque sobre todo lo que más me dolió es que guardan silencio. ¿Pero quién guarda silencio? Si el Gobierno de Asturias está diciendo lo mismo que dice siempre. Y lo vamos a tener claro en la defensa de los intereses de Asturias, como lo hemos tenido siempre, siempre. Insiste, lo acaba de hacer otra vez, en que la postura de Asturias no ha cambiado, pero quien ha cambiado de postura, y es una evidencia, es tanto el Gobierno de España como la dirección del Partido Socialista. ¿No cree, e insisto un poco en la idea de la pregunta de mi compañera, no cree que este cambio que afecta a los recursos de todas las comunidades autónomas requiere de una explicación? Porque usted insiste también en dejarlo para el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero si las bases de Esquerra dan su visto bueno, eso va a ser un hecho consumado. Bueno, eso por una parte. Y la segunda pregunta, y acabo, ha dicho que ha hablado con Salvadorilla, no sé si también ha podido hablar con otros líderes territoriales del Partido Socialista como Paje. Muchas gracias. Mire, ya he dicho que mucha gente me ha llamado, mucha gente ha hablado conmigo, de la Dirección Federal del Partido, del Gobierno de España. He hablado con todo el mundo, lógicamente, yo como hablo con todo el mundo, ¿no? Pero sobre la primera pregunta, cuando yo digo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es que es el órgano en el que se tiene que debatir esto. Esa es mi posición y es nuestra posición como Gobierno de Asturias. Por tanto, permítame que sea claro. Esto hoy es un preacuerdo. Ese preacuerdo se tienen que poner números. Se tiene que poner cantidades, se tiene que poner forma, se tiene que dar forma jurídica. Y eso es lo que se tiene que debatir con las comunidades autónomas. Sí, presidente. Yo quería saber qué grado de amenaza viene este acuerdo, en el sentido de lo que se está planteando requiere muchas reformas legislativas. No sé si con la composición actual del Congreso
¿Cree que esto realmente puede salir o simplemente va a conseguir la investidura de Salvador Illa y poco más? Y abriendo un poquito otros temas que se han debatido en su ausencia, hemos sabido que en Asturias se está tardando 2 meses y medio en operar un cáncer de pulmón. No sé si es una sorpresa también para usted, qué medidas van a tomar y si ya tenía decidido si va a ir a la misa de Covadonga. Bueno, pues imagina que con este tema lo que menos pensé es en la misa de Covadonga, ahora con todo respeto a la Santina, como tengo y que todo el mundo sabe, ¿no? Sobre este tema de la misa de Covadonga, 2 matices que quiero recordar, porque hay mucha confusión. Se suele decir, el presidente va porque como es cristiano, no. Yo no voy como cristiano a la misa de Covadonga, yo voy porque fue una tradición que instauró, por cierto, el presidente que da nombre a esta sala, Rafael Fernández. Ahora, siempre he creído que era una muestra de respeto a algo que trasciende incluso lo religioso, que es un símbolo de Asturias. Dicho esto, no estoy en nada de acuerdo en que la misa de Covadonga se convierta en un elemento de discordia. Y evidentemente, si mi posición, si mi presencia sirve para generar discordia, pues oiga, es algo que tendré que analizar y tomaré la decisión cuando la tome. Como comprenderán, acabo de llegar y estaba en este tema, en otro tema, no tengo una decisión tomada. El tema del cáncer, mire, le voy a ser muy sincero. 3 de mis abuelos murieron de cáncer y mi madre está operada de cáncer de hace poco tiempo, hace unos años. Con lo cual, permítame que en este tema sea extremadamente sensible, porque sé lo que es que te mueran 3, y no voy atrás, solo termino unos abuelos. 3 de mis 4 abuelos murieron de cáncer. Y repito, mi madre está operada de cáncer. Entonces, entenderá que todo lo que tiene que ver con estos temas, para mí, es de sensibilidad máxima. Y desde luego, lo hablé con la vicepresidenta, que saben que además nuestra consejera de salud también está en tratamiento oncológico, está superando un cáncer. Bueno, pues lógicamente estamos investigando, analizando y tomaremos todas las medidas necesarias para que no se produzca eso. Que lo tenga claro todo el mundo. En eso, sensibilidad máxima. La primera pregunta de qué va a pasar, oiga, yo no lo sé. No lo sé. Yo no sé si esto va a llegar al Congreso, en qué forma, cómo se va a definir, cuáles van a ser sus criterios. Es que ustedes me piden un imposible, porque yo no tengo esos datos, no lo sé, lo desconozco. Y porque, insisto, previamente entiendo que esto se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Quería insistir en la primera pregunta que le hacía, si sería posible que le llegaran a convencer, porque usted mismo está diciendo en esta rueda de prensa que realmente el que ponerse todos de acuerdo va a ser muy complejo. No sé si al final se va a llevar a término o no, pero ¿sería una línea roja para usted? Vamos a ver. Mire, principio de ordinalidad. Si el sistema de financiación autonómica gira en torno al principio de ordinalidad, Asturias no puede votar a favor de eso. Habrá muchas comunidades que estén de acuerdo con eso, las que estén en el mejor ranking, y las que no, pues no estaremos a favor. Vale, soy muy claro. ¿Por qué? Porque viene definido en todos estos acuerdos. Y porque eso, en nuestra opinión, en el análisis que hemos hecho, y además, se lo cito, en las resoluciones del Congreso de la FSA-PSOE, dice textualmente lo siguiente: por tanto, no cabe aplicar el llamado principio de ordinalidad, que supondría financiación privilegiada de determinados territorios para financiar sus servicios públicos. Esto lo dicen las resoluciones del partido, de mi partido, en el que yo milito y del que soy secretario general, en el Congreso que celebramos en marzo de 2022. Por tanto, claro, vamos a ver el planteamiento que se hace, pero si se hace esto, si lo que se hace es una salida del régimen común, nosotros ya lo hemos dicho, no lo vemos. Votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero como ha votado Asturias en otras ocasiones. Vamos a ver, en todos los procesos, porque aquí da la sensación de que no hemos votado nunca en contra de algo en algunas conferencias sectoriales o consejos de política. Pero si es lo más normal del mundo. Si somos un Estado cuasi federal, eso significa que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos unas competencias y sobre esas competencias tenemos que fijar una posición. Le puse el ejemplo de la inclusión del lobo en el ESPRE. Ya votamos en contra, no pasa nada. Nosotros, en ese sentido, cuando hay cuestiones que lógicamente no coinciden con los posicionamientos y la defensa de los intereses de Asturias, pero no nos hemos arrugado nunca, porque defendemos los intereses de Asturias. Yo no defiendo los intereses de Asturias de boquilla, nosotros los defendemos con hecho, en la asignación de los recursos. Mire, me acuerdo, por ejemplo, durante la pandemia, había una primera propuesta en materia de financiación de recursos de pandemia, que, dicho sea de paso, si no por el dinero extra que pone el Gobierno de España, nunca hubiéramos podido hacer frente a la situación de la pandemia. Bueno, pues había una primera propuesta, se acordarán, en el que se valoraba una financiación por habitante. Y yo dije que no,
Y protesté y lo llevamos al Consejo de Política Fiscal y Financiera y conseguimos que la posición de Asturias se incorporara, que era que valoraran, acuérdense, el número de PCRs que se hacían. Yo decía, guau, es que no está haciendo el mismo esfuerzo fiscal una comunidad por muchos millones de habitantes que tenga y que apenas hace PCRs que una comunidad pequeña como Asturias, que con 1 millón fue la que más hizo en porcentaje en términos habitantes PCR. Pongo este ejemplo para que lo entiendan. Es decir, nosotros defendemos los intereses de Asturias y cuando se aborden en los órganos multilaterales, vamos a votar en consecuencia. ¿Perdón? ¿Da tiempo? ¿Desde que se materialice el pacto? Pero es que el pacto hay que desarrollarlo. Vamos a ver, el pacto, esto tiene que trasladarse a algo jurídico. Y vuelvo a hablar ya como jurista, tiene que trasladarse a algo jurídico. La financiación autonómica viene regulada en una ley orgánica, la LOFCA. ¿No? ¿Cómo no va a dar tiempo? Eso se tiene que trasladar en una negociación, en un cambio de la LOFCA y ahí, lógicamente, esta posición que les estoy diciendo, que es la histórica de Asturias, es la que vamos a defender. Para acabar, que es la última pregunta. Son datos, le hablo de memoria, a lo mejor puedo decirle algún dato mal, discúlpeme. ¿Cuánto depende Asturias de esas ayudas? Es decir, hoy he leído importes, le hablo de importes generales, no sé si, bueno, a lo mejor usted tampoco me puede dar el importe exacto, pero tenemos esa dependencia, creo que Madrid es la que más aporta, en Cataluña se habla de que aportan, pero con esto, con lo nuevo se dejarían de aportar. ¿Asturias qué dependencia tiene y en qué posición nos encontramos? Mire, no le recuerdo ahora la posición exacta, sobre los cálculos son todos muy estimativos. Lo que está claro es que salvo Madrid, Cataluña y Baleares, todas las demás comunidades, y que me corrija si no el consejero de Hacienda, todas las demás comunidades somos receptoras netas. Es decir, hay 3 que aportan más al sistema de lo que reciben del sistema y el resto de comunidades autónomas, todas, recibimos más de lo que aportamos. Pero oiga, yo aquí voy a hacer un matiz, mire. Cuando hubo que reconstruir este país, y dirán, oiga, ¿a dónde se va usted, no? Después de la Guerra Civil, y durante muchos años, esta comunidad autónoma, que era una comunidad que hizo aportación extraordinaria, me lo contaba mi abuelo, había incluso una hora de trabajo gratis a favor del Estado, la reconstrucción del Estado, en la mina, los mineros asturianos. Y lo quiero citar, porque cuando yo pido solidaridad con Asturias, también es bueno recordar que Asturias en su momento fue solidaria con el resto de España. Y también en esto se hablan de singularidades, y yo tengo una singularidad de Asturias que es clara, que es que Asturias es la comunidad autónoma que ha tenido que afrontar todas las reconversiones económicas que ha habido en este país, absolutamente todas. Ninguna otra comunidad ha afrontado tantas reconversiones como Asturias. ¿Por qué las tuvimos que afrontar? Por nuestra incorporación al proceso de la integración europea y porque nuestros sectores que estaban en manos de empresas públicas estatales eran absolutamente deficitarios. Sí, yo quería preguntarle, aunque estamos en una fase muy inicial de este acuerdo, si al Gobierno de Asturias le preocupa que pueda llegar a término, si ha generado malestar, bueno, que se abra la posibilidad de ese concierto fiscal con Cataluña y, bueno, como ha hablado con varias personas, si se lo ha podido trasladar al presidente. No, con el presidente de este tema no he hablado todavía, la verdad, pero sí he hablado con gente del equipo del Gobierno de España. Lógicamente la posición de Asturias es conocida, repito, pero además porque yo siempre voy, si algo tengo y que además creo que se me valora, es que sin sobreactuar, sin tener que, repito, esto de dar puñetazos en la mesa, yo no doy puñetazos en la mesa, pero todo el mundo que me conoce sabe que yo defiendo siempre los intereses de Asturias. Y por eso les he dicho que los intereses de Asturias están claros, no a la salida de ninguna comunidad del régimen común, sí a la modificación del régimen común, sí a la transformación de ese régimen de común de acuerdo a un Estado federal, eso lo tenemos definido y claro, y sí, por supuesto, y no, perdón, en contra, estamos totalmente en contra del principio de ordinalidad. Y repito que este debate, el del principio de ordinalidad, que es complejo, hay muchísima gente que puede pensar que esto es una cuestión ideológica, ¿no? O incluso, no, que va. Aquí hay gente del PP que si se defiende el principio de ordinalidad van a estar de acuerdo y gente del PP que va a estar en contra. Y gente del PSOE que estamos en contra del principio de ordinalidad y habrá gente del PSOE que esté a favor. Es así de sencillo. Porque es un debate más territorial que otra cosa. Hombre, llevo hablando media hora de ello, ¿cómo no nos va a preocupar el debate de la financiación autonómica? Pero no hoy. Mira, se lo decía antes. Me lleva preocupando desde que llegué a la presidencia del Principado. Y es verdad que en los últimos años ha habido incrementos de las aportaciones a las comunidades autónomas que han sido claves. Antes recordaba el tema de la aportación del Estado en materia, por ejemplo, de lo que fue la lucha contra la COVID. Yo no hubiera podido
hacer o no hubiéramos podido hacer la respuesta asturiana al coronavirus si no es por la aportación extraordinaria del Estado de recursos públicos. Vamos a ser claros, no hubiéramos podido. Claro, este es un debate nuclear, claro que nos preocupa, es un debate básico, nuclear, fundamental, y es un debate en el que por eso Asturias tiene definida su posición de siempre. La tiene definida el Gobierno, la tiene definida el Parlamento, la tiene definida los partidos que sostienen al Gobierno. Y particularmente yo como socialista le tengo que volver a recordar lo que le he dicho antes, la tiene definida mi partido, cuando no en uno. Yo cito el último congreso, pero podría hablarle de todos los anteriores de la FSA, todos han tenido una posición clara en materia de financiación autonómica. Es un debate básico para la construcción y el modelo de Estado, claro que sí, es un debate esencial. Y por eso, yo lo decía antes, que nadie tenga ninguna duda de que este Gobierno, el Gobierno de Unidad Progresista y Reformista, va a defender los intereses de Asturias siempre, en todos los foros multilaterales en los que participamos, y que yo como presidente lo hago como asturiano, lo primero de todo, como socialista, porque también va de acuerdo a mis convicciones, pero lo hago también como presidente que soy y presidente que quiere seguir siendo a partir del 27. Si yo hablo de esto de la década del cambio necesita recursos, o sea que es clave para nosotros el debate de la financiación autonómica. No, si hay alguna otra y termino. Sí. Me acabo de acordar, cuando habló de la reunión del Atlántico estaba el señor Feijóo de presidente de Galicia, ¿no? ¿Cuál era la propuesta del señor Feijóo en ese momento? ¿La propuesta en qué? En la financiación, cuando me dijo que hay 3... No, ahí hay un documento firmado. En aquel momento, las 8 comunidades, les voy a dar los datos de memoria. 5 estaban presididas por socialistas. Una era mi amigo Revilla, presidente del PRC, pero un gobierno conjunto con el PSOE. Y 2 eran presidentes del PP. Y ahí se llegó a un acuerdo en todos los elementos. Es un documento extenso que pueden leer, lo tienen a disposición. Para aprobarlo yo lo sometí previamente a mi ejecutiva, a la FSA y al Gobierno de Asturias entonces. Y solo hubo un elemento de discordia, que me acuerdo que no todas las comunidades autónomas llegamos a tener una posición común, que fue la relativo al tema del lodo. O sea que les invito a que lean sin ningún problema. A nivel orgánico, ¿no considera pertinente que este tema, que, repito, tiene tanta repercusión, tantas consecuencias para el resto de las comunidades autónomas, no se aborde en los órganos del partido? ¿Pero quién le ha dicho ya no digo en consulta militancia, sí. digo pues una reunión de todos los secretarios de los varones territoriales. Eso de los varones, quítelo, yo no soy varón de nada, ¿eh? O Bueno, sea, soy pues varón el Consejo de Político hombre, Federal, el Consejo Político Federal. Vale. Yo soy presidente del Principado y secretario general de la FSA. Exacto, pues una reunión que se convoque a, creo que es Consejo de Política Federal, sino, bueno, una reunión con todos los secretarios. ¿Pero quién ha dicho que no se va a celebrar? Pero usted no la pide. No es que no la pida, es que estoy seguro que se va a celebrar. Es decir, yo estoy convencido que mi partido va a abordar en sus foros internos este debate y se nos va a explicar cómo no se va a abordar. Oye, no tengo ninguna duda, pero es que no sé por qué se plantea esa duda, pero si mi partido siempre lo ha hecho. Es decir, mire, yo aquí, téngalo claro, pero vuelvo a repetir lo mismo, que este debate donde realmente se va a dar, y quiero dejarlo claro, es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque es el que va a tomar la decisión del modelo de financiación. Yo creo que eso no había dicho porque habían salido compañeros suyos pidiendo precisamente Sí. el Pero vamos a ver, yo es que, repito, yo creo que lo primero que se nos tiene que precisar es todos los elementos, clarificar del documento que no están clarificados. Eso es lo primero de todo. Y segundo, habrá reuniones internas, desde luego, pero lógicamente tiene que convocarse en su momento el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar este tema. El Partido Socialista no tiene que tener una posición única en este tema a nivel nacional. Pero que no puede. Vamos a ver. A ver, sí, claro. ¿Cómo va? Voy a ponerle el ejemplo. Principio de ordinalidad. ¿Cómo vamos a tener la misma posición nosotros que el Partido Socialista de Madrid, por ejemplo? Para que lo entienda. Por la posición. Claro, es que es imposible. Hay determinados elementos en los que es sencillamente imposible que haya un punto común. ¿Por qué? Porque Asturias tiene bien clara que defiende que no se aplique la ordinalidad en materia de financiación autonómica. Y otras comunidades defienden lo contrario. Pero en mi partido y en el PP, en todos, porque estamos hablando de la financiación autonómica. Por tanto, cuando usted dice, no, hay declaraciones, el partido se ha pronunciado, por ejemplo, cuando yo hablo de Estado federal, es que está la declaración de Granada, que es clarísima al respecto.
en materia del año 2013, era Rubalcaba secretario general, en materia de que hay que avanzar hacia un Estado federal. Es una posición común histórica de nuestro partido, por poner un ejemplo, ¿no? Hay declaraciones, oye, sí, genéricas, ¿no?, con los congresos federales, en materia de financiación, pero en materia de ordinalidad, claro, es que la posición de Asturias defiende los intereses de Asturias. Es lógico y es normal que tengamos ese campo para debatir, ¿cómo no vamos a tener? Porque claro que es complejo, por eso no se ha renovado el proceso de financiación autonómica. No, vamos a ver, yo lo que quiero y creo es que hay que reformar el sistema, que es complicadísimo, esto es más duro que cuadrar un sudoku, lo vengo diciendo, recordarán, yo creo que de mis primeras intervenciones como presidente del Principado lo dije, esto es más difícil que cuadrar un sudoku, lo es porque es complicadísimo. Y por tanto que nadie tenga dudas. Ahora, todos estos días he escuchado referencias al silencio de Asturias, a que Asturias no defendía su posición, a que no sé qué. Pues aquí queda clara que la posición de Asturias no se ha movido un ápice de la que era, que es el compromiso que adquirimos con los ciudadanos a través de sus representantes en la Junta General del Principado, ahí al lado. Y la vamos a defender en todos los foros. Punto. Y en mi partido, además, está definido por el Congreso. Ya está. ¿Vale? Así que, con esto termino, quiero lanzar un mensaje lógico a la ciudadanía asturiana para que no haya ninguna duda al respecto, de que nadie dude que el Gobierno de Unidad Progresista y Reformista, allí donde sea necesario y donde se aborden este tipo de debates, va a defender las posiciones de Asturias, defendiendo los intereses de nuestra tierra y los intereses de nuestra ciudadanía, para construir una sociedad más justa. Y aquí también quiero hacer una referencia a aquellas comunidades que a mí me duele, que por un lado piden más recursos al Estado y por otro le bajan los impuestos a los ricos. Eso es algo que Asturias está en condiciones de decir que no está de acuerdo, porque no lo hacemos. Muchas gracias.